En este momento en comunicación con Sandra González y con Mauricio Arias, que son los padres de Alejo. Sandra y Mauricio, ¿cómo les va? Los saludo acá Darío Misraji. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Darío. Buenos días. Bueno, a ver, cuéntenos primero qué es lo último que saben de la situación en la que está hoy Alejo en El Salvador. Bien, la última información que tuvimos que nos pasó la abogada es que le dieron la prisión preventiva de 6 meses con posibilidad de extenderse a 12 meses. Y que está bien, nada más. No hemos sabido nada más de él. Y es lo último que tenemos. No hemos podido contactar a nadie de allá para que nos vuelva a informar si está bien. Ahora, primero, la prisión preventiva significa, según lo que les explicó la abogada, que él irremediablemente va a pasar 6 meses en prisión. No tiene forma de salir antes de los 6 meses. Tal cual, es correcta esa información. Bueno, es importante que se vaya sabiendo cómo son las cosas. Bien, 6 meses de prisión preventiva. Uno cuando está en la cárcel tiene acceso a un teléfono, con un teléfono se puede comunicar. Él no ha tenido posibilidad de acceder a un teléfono para, por ejemplo, hablar con ustedes. De ninguna manera, no, para nada, ningún tipo de comunicación. Y puede por lo menos hablar con su abogada está en condiciones de representarlo, de escucharlo, de presentar las evidencias que considere pertinentes para defender su causa. Sí, mi sobrina, ella contrató una abogada mientras estuvo allá, una abogada particular, ¿sí? En la cual iba a defender, o sea, está defendiendo a nuestro hijo. Armamos, bueno, mi esposa le pasó toda la información, certificado de buena conducta, certificado de estudios, y bueno, un montón más de requisitos, un certificado, un comprobante donde él estuvo trabajando últimamente, lo que estaba cursando y bueno, la carrera que estaba cursando y dejó para irse a El Salvador. Lamentablemente la abogada no pudo presentar todo eso, o si lo presentó, el juez no le dio importancia porque a los 40 detenidos los metió a todos por la misma causa sin mirar ningún tipo de expediente. ¿La causa cuál es? Asociación ilícita. Asociación ilícita. Bueno, ahora les voy a pedir si podemos ir un poquito hacia atrás para conocer un poco quién es Alejo y las circunstancias en las cuales Alejo decide dejar todo, porque creo que él vende un auto, ¿no? Él se desprende de varios bienes para poder hacer este viaje a El Salvador, entiendo que queriendo aprovechar una oportunidad laboral. Sí, él, bueno, trabajaba a mediodía en un comercio, en la tarde cursaba facultad, que está estudiando técnico en radiología, y bueno, uno de sus primos viaja hacia El Salvador, donde de allá le dice que hay trabajos que necesitan personal. Alejo vende su autito, su bicicleta también que tenía en su poder porque necesitaba dólares para viajar a ese país. Perdón, para aclarar, que a veces se puede interpretar mal. Él iba con el viaje pago de esta empresa y con el lugar donde iba a parar. La venta del vehículo fue para justificar la estadía por la cual iba a estar él allá. Sí, porque el permiso de trabajo recién se le van a entregar allá. Ok, pero él se va con una empresa que le paga el viaje. Bien, continúa, por favor. Exactamente, esa empresa le paga el viaje, lo sacan desde El Salvador y es descontado por semana de su trabajo que hacía diariamente. Él desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, el horario que él trabajaba, y bueno, después él se lo entregaba a final del día a su supervisor, y ese supervisor al futuro dueño de la empresa, de esa microfinanciera que supuestamente era legal,
y después nos empezamos a dar cuenta que era algo ilegal. Lamentablemente mi hijo fue engañado por esta persona, el cual todavía sigue libre, no sabemos dónde puede estar, y nada, mi hijo fue engañado, lamentablemente. Ahora, Sandra, ¿no había sido el primo el que lo convence a él de viajar a El Salvador? ¿El primo trabajaba ya en esta microfinanciera? Exactamente. Hace un mes. A diferencia de un mes, más o menos un mes y medio, se fue con su primo. Lo que pasa es que ninguno de los chicos que se fue sabía qué clase de trabajo iban a hacer. Ninguno de ellos. Perdón, ¿puedo hacer una corrección? Que a veces estamos un poco nerviosos, no estamos acostumbrados todavía a este tipo de Lógico, se entrevistas. entiende, se entiende. La pareja de mi sobrina, que es el que tenía un contacto en El Salvador, sí, él se fue a trabajar primero, después hizo la invitación a mi sobrino, sí, y a mi hijo. Primero se fue mi sobrino, después mi hijo, pero ellos no llevaban trabajando ni un mes y medio, ninguno de los dos. Pero bueno, como estaba esta propuesta tan interesante para mi hijo, que bueno, decidió irse. Perdón, pero entonces, la situación del primo, de su sobrino, ¿él estaba en la microfinanciera también y también termina siendo Sí. arrestado o no? No, ellos alcanzan a pegar la vuelta. ¿Por qué? Porque detienen primero a mi hijo, que estaba en otro pueblo, Ah, ok. y ellos, al enterarse de esta situación, van a socorrerlo, obviamente, a mi hijo, a ver qué es lo que pueda necesitar, y después se enteran que hay un seguimiento a todos los cobradores de esa empresa. Entonces, y por una alerta del presidente donde dice que 72 horas tienen que retirarse todas las personas que no sean ciudadanos del país si no van a ser detenidos. O sea, todas las personas que estuvieran trabajando ilegalmente. Los primos tuvieron la suerte de poder regresar a la Argentina. Ah, claro. Y el único argentino que está detenido en esas condiciones que no podemos ni comunicarnos telefónicamente con él, nada de eso. Estamos desesperados. Ahora, esta empresa en la que él trabajaba, lo que dicen las autoridades salvadoreñas es que era en realidad una asociación ilícita que se dedicaba a lo que se conoce, corríjame si usted tiene otra información, pero por lo que hemos podido reconstruir, que se dedicaba un poco a lo que son los préstamos gota a gota, que es una modalidad crediticia irregular en la que se le cobran generalmente a gente de bajos recursos préstamos a una tasa muy alta que es usuraria. ¿Él no se dio cuenta que esto era ilegal? No, porque estaba todo, a ver, había una entidad física, digamos, que se llamaba Credit Express, con tarjetas, con folletería. Como él solamente lo que hacía era cobrar nada más, él no tenía ningún conocimiento de administración, si era caro o barato, no tenía ni idea. Él solamente lo que hacía era la cobranza de cada cliente. Exacto. Esta organización estaba acusada también de que, como ocurre muchas veces con este tipo de organizaciones, que si un cliente no paga lo que lo ha adeudado, muchas veces se ejerce violencia contra esos clientes. Él tampoco estaba al tanto de ese tipo de situaciones. Él justamente unos días antes del arresto nos comenta, dice, papi, dice, acá la situación se está poniendo difícil. ¿Por qué? Porque hay unos colombianos que han golpeado a unos clientes, que era de otras rutas, que él no los conocía, porque en realidad son 40, imagínate que son un montón los cobradores, y no se conocían. Entonces dice, hay una ruta donde hay unos colombianos que están cobrando y en algunos casos, si no pagaban, habían amenazas y en algunos casos habían golpeado. Pero no nada que ver en las rutas que él andaba ni con el supuestamente dueño de esta empresa. Supuestamente eran de otras empresas. Exacto. O sea, Claro. aparentemente hay 3 o 4 empresas financieras, no era solamente la de donde estaba mi hijo. Claro, y él termina siendo arrestado junto con estas personas que estaban en estas otras organizaciones, digamos.
Claro, hicieron un operativo grande donde aparentemente han agarrado supuestamente han agarrado la mayoría de los cobradores de esta empresa, ¿sí? Porque a mi hijo lo detienen por un llamado que le hace un compañero de él de trabajo, que le dijo si podía ir a su casa porque, bueno, dice a tomar algo, a hablar del trabajo, de la ruta y demás. ¿Y qué pasa? Que ellos están en barrios privados, ¿sí? Por un tema de la protección del dinero que ellos manejaban. Entonces, y le daba seguridad, obviamente. Entonces, cuando mi hijo va a este chico, se hace anunciar, no alcanza a llegar a destino porque, bueno, ahí llegaron los policías, toda la autoridad está encargada del operativo. Ustedes están en contacto, perdón, sí, Sandra, perdón. Fue detenido, le sacaron todas sus pertenencias, pasaporte, DNI, así que bueno, no sabemos. Sí, en ese momento quedó privado de todo. De todo. Claro. Ni visita, nada de eso. Y entiendo que ustedes están en contacto con consulado, con embajada allí. ¿Qué es lo que les dicen? Poco y nada. La embajada y el consulado nos dicen que ellos a nivel judicial o penal no pueden ayudarnos. Lo que nosotros solicitamos que revean su caso, porque la abogada que él tenía ya tenía todo su expediente de estudio, como certificado antecedentes penales, todo eso, que mi hijo fue engañado, lamentablemente. Aparte es un tema, es una persona que no hace ni 4 meses cumplidos que está allá, o sea, creo que es imposible participar de una organización de esa, más trabajando en una moto, o sea, de que él sea partícipe de ese dinero, que él participe en las ganancias de esa magnitud, por la cual dicen que hace 3 años que vienen siguiendo a estas empresas y hay una estafa de aproximadamente 20 millones de dólares que han mandado de El Salvador a Colombia. Claro, claro. Sandra y Mauricio, les agradecemos. Sí, perdón, Sandra. Sí. Perdón que te interrumpa, pero sabemos que esta persona, el jefe, digamos, bueno, obvio que en El Salvador no está, pero es la principal persona que deberían tener detenida y no nuestro hijo o muchos de esos chicos que están detenidos en cárceles. No, claro, y desde ya es difícil pensar 6 meses de prisión preventiva y la misma imputación para todos. Es difícil pensar que todos tenían la misma responsabilidad en una organización. Evidentemente no suele ser así, pero así están las cosas en este momento en El Salvador. Sandra y Mauricio, les agradecemos mucho por este testimonio que nos dan aquí en DNews y bueno, esperemos que realmente se pueda resolver la situación de su hijo. Bueno, muchas gracias y pedimos una pronta libertad. Que lo deporten de última, pero necesitamos que nuestro hijo vuelva a casa. Es el único argentino detenido.